Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a despertar muchas pasiones y recuerdos entre los fans. Tenemos una pregunta muy intrigante y divertida en mente para ustedes. ¿Qué canción les recuerda a Kerem Bürsin cuando escuchan a Hande Erçel? Sí, lo han oído bien. Vamos a explorar esa conexión mágica, esa chispa que a veces surge entre dos artistas, especialmente cuando comparten pantalla y, quién sabe, quizás algo más allá de ella. Es un ejercicio de imaginación, de percepción y, por supuesto, de mucho cariño por estos dos talentos que han conquistado tantos corazones. Así que si todavía no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Así no se perderán ninguna de nuestras próximas aventuras por el mundo del entretenimiento, las series, las curiosidades y todo lo que nos apasiona. Su apoyo es lo que nos impulsa a crear contenido de calidad para ustedes. Imaginen por un momento esa química innegable que emanaba de Kerem Bürsin y Hande Erçel en pantalla. Hablamos de Sen Kalkam, esa serie que nos robó el aliento y nos dejó pegados a nuestras pantallas capítulo tras capítulo. Esa relación ficticia, que para muchos se sintió tan real, generó un sinfín de conversaciones, teorías y por supuesto bandas sonoras asociadas en la mente de los fans. La pregunta de hoy es precisamente esa: si tuvieran que elegir una canción que al escucharla, les haga pensar automáticamente en Kerem Bürsin, pero con Hande Erçel como protagonista de esa asociación, ¿cuál sería? No estamos hablando de una canción que defina a Kerem en solitario, ni a Hande en solitario. Estamos hablando de esa melodía, esa letra, ese ritmo que encapsula la dinámica entre ellos, la esencia de su conexión, la energía que compartían. Podría ser una canción romántica, que evoque esos momentos de amor y pasión que vimos florecer en la ficción. Quizás algo con un toque de drama, que recuerde a las inevitables tormentas que enfrentaron sus personajes. O tal vez una melodía optimista y alegre, que capture la vitalidad y la complicidad que proyectaban juntos. La belleza de esto es que no hay una respuesta correcta o incorrecta. Cada uno de ustedes tendrá su propia banda sonora personal para esta icónica pareja. Lo interesante es explorar esas diferentes perspectivas y ver qué resuena con la mayoría. Piensen en las escenas clave, esas miradas que lo decían todo, esos diálogos cargados de tensión y deseo, esos abrazos que parecían detener el tiempo. ¿Qué música acompañaría esas imágenes en sus mentes? ¿Sería algo moderno y pegadizo, o quizás una balada atemporal? ¿Algo en turco que evoque la atmósfera de la serie, o una canción en español o inglés que transmita el sentimiento universal del amor? La idea es que la canción, al ser escuchada, active inmediatamente esa conexión mental con la pareja. Por ejemplo, yo personalmente cuando pienso en esa energía juguetona y a veces un poco provocadora entre Serkan y Eda, me viene a la mente una canción con un ritmo un poco desenfadado. Quizás algo pop con una letra que hable de esa atracción magnética que no pueden negar. Algo así como un You've Got That Something, pero claro, en la versión turca de su historia. O quizás en esos momentos de conflicto y reconciliación, podría ser una balada poderosa, una de esas que te hacen sentir cada palabra y te hacen desear que los protagonistas superen todos los obstáculos. Lo fascinante de las parejas en la ficción es cómo logran trascender la pantalla y quedarse grabadas en nuestra memoria emocional. Y la música tiene ese poder increíble de anclar esos recuerdos, de darnos un acceso instantáneo a esos sentimientos. Una sola nota puede transportarnos a un momento específico, revivir una emoción y, en este caso, revivir la conexión entre dos actores que supieron regalarnos una historia inolvidable. Ahora, vamos a entrar un poco más en detalle sobre por qué esta pregunta es tan interesante. Kerem Bürsin es conocido por su carisma, su energía, su sonrisa contagiosa y esa intensidad que puede pasar de lo tierno a lo apasionado en un instante. Hande Erçel, por su parte, tiene esa dulzura, esa fuerza interior, esa capacidad de transmitir emociones con una simple mirada. Juntos, en pantalla, crearon una química explosiva. Y esa química, cuando la vemos o la imaginamos, a menudo se traduce en una experiencia sensorial completa. La música es una parte fundamental de esa experiencia. ¿Qué tipo de música creen que definiría la fase inicial de su relación en la serie? Quizás algo con un ritmo que denote la chispa, la sorpresa, el desafío. Algo que refleje esa danza de seducción y resistencia que caracterizó sus primeros encuentros. Podríamos pensar en canciones que hablen de esos enemigos que se enamoran, o de ese amor a primera vista, que luego se complica. Y luego,
¿Qué música acompañaría la madurez de su amor? Aquí la cosa se pone profunda. Estaríamos hablando de melodías que transmitan complicidad, seguridad, un amor que ha sido probado y que ha salido victorioso. Canciones que hablen de la confianza, de la lealtad, de construir un futuro juntos. Baladas épicas, tal vez, o temas más íntimos y reflexivos. No olvidemos también los momentos de conflicto y drama. Porque, seamos sinceros, ninguna gran historia de amor está exenta de ellos. ¿Qué canciones reflejarían esas discusiones, esas separaciones, esos miedos que amenazaban con separarlos? Música con un toque melancólico, con letras que hablen de pérdida, de arrepentimiento, pero también de esperanza. Y finalmente, ¿qué canción encapsularía la esencia pura de su conexión, esa chispa que hacía que los fans suspiraran? Pienso en canciones que celebren la alegría de estar enamorado, esa sensación de que el mundo se detiene cuando están juntos. Algo vibrante, lleno de vida, que te haga querer bailar y cantar a todo pulmón. Ahora les invito a pensar en artistas específicos o géneros. ¿Creen que una canción de algún artista turco en particular resonaría más? ¿O quizás prefieren algo más internacional? Por ejemplo, si pensamos en Kerem, él tiene esa energía un poco rockera en algunos aspectos, pero también esa sensibilidad que podría encajar con baladas pop. Hande, por otro lado, tiene esa elegancia y dulzura que podrían ir con melodías más suaves, pero también una fuerza que podría complementar ritmos más potentes. Y la pregunta clave es, ¿cómo la voz o la presencia de Hande Erçel, al pensar en ella, influye en la canción que asociamos con Kerem? Tal vez su dulzura es lo que suaviza una canción que de otra manera sería más dura. O quizás su fuerza es lo que le da un aire de empoderamiento a una melodía romántica. Es como si ella, a través de su interpretación o su imagen, coloreara la canción de una manera particular, haciéndola evocar específicamente la dinámica que compartía con Kerem. Podríamos incluso pensar en la banda sonora oficial de la serie. Si bien hay muchas canciones geniales allí, la pregunta nos invita a ir más allá y a pensar en canciones que, aunque no estén directamente relacionadas con la serie, evocan esa sensación, esa conexión especial. Es el poder de la asociación personal, de cómo nuestras experiencias y percepciones únicas moldean nuestra conexión con la música y con las historias que amamos. Piensen en esa escena icónica donde Serkan le dice a Eda que la ama por primera vez, o ese momento en que se reencuentran después de un largo tiempo. ¿Qué música sonaría en el fondo de sus corazones? ¿Sería algo que habla de redención, de segundas oportunidades, o simplemente de la innegable verdad del amor? La belleza de esta pregunta es que nos permite explorar nuestras propias interpretaciones, nuestras propias fantasías y nuestros propios recuerdos. Cada uno de ustedes tiene una lista de reproducción mental para sus parejas favoritas, y hoy estamos desenterrando una de las más queridas por el público. Entonces, queridos amigos, la pregunta está lanzada. ¿Qué canción te recuerda a Kerem Bürsin al oír a Hande Erçel? No se trata de una canción que uno haya cantado el otro, ni de una canción que haya aparecido explícitamente en la serie. Se trata de esa sensación, de esa vibra que solo ellos dos supieron crear juntos. Llegamos al final de nuestro recorrido por este fascinante tema. Hemos explorado la idea de cómo una canción puede evocar la conexión entre dos talentos como Kerem Bürsin y Hande Erçel, especialmente tras su inolvidable trabajo juntos. Hemos reflexionado sobre las diferentes fases de una relación ficticia y cómo la música podría acompañarlas, desde la chispa inicial hasta la profundidad del amor maduro, pasando por los inevitables dramas. Hemos considerado cómo la individualidad de cada actor influye en la percepción de esa conexión musical y cómo, en definitiva, nuestras experiencias personales moldean nuestra banda sonora. La belleza de esta pregunta reside en su apertura, permitiendo que cada uno de ustedes proyecte sus propias emociones y recuerdos sobre la química que Kerem y Hande supieron brindarnos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación tan especial. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, la parte más importante, su opinión. Me encantaría saber qué canción les viene a la mente cuando piensan en Kerem Bürsin y Hande Erçel. Déjenme sus respuestas en la sección de comentarios de abajo. Estoy deseando leer sus sugerencias, sus historias y sus asociaciones musicales. Y para no perderse nada de lo que preparamos para ustedes, recuerden darle me gusta a este vídeo si lo han disfrutado, compartirlo con sus amigos que también son fans de estos artistas y por supuesto suscribirse a nuestro canal. Su apoyo es fundamental para nosotros.
Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.